El abrupto descenso de los casos de COVID-19 en el Reino Unido ha sumido a la comunidad científica en la confusión y mantiene al gobierno de Boris Johnson en un estado de desasosiego. El fenómeno es inédito en la saga del virus, ya que nunca antes se había producido una reducción significativa sin deberse a un confinamiento. Para obtener algunas coordenadas de lo conductual y la neurociencia, recibimos al doctor Mario Sánchez. Doctor, entonces la solución es no confinar. De hecho, hoy estaba leyendo, bueno, la Florida y sobre todo Miami se ha convertido ahora en el nuevo foco de el alto contagio de coronavirus en Estados Unidos. Y en Estados Unidos faltan unos millones por vacunarse, etcétera. Sin embargo, el gobierno ha dicho que no va a recurrir al confinamiento para la solución. ¿Es esa el camino? Mire, hay varias cosas. Lo primero es seguramente hace ya un tiempo que la gente que habla acerca de este tema y que no quiere decir tonterías, entendió el adagio que decía uno de los grandes científicos americanos cuando estábamos realmente en el medio de la pandemia y en el medio de la desinformación, es: lo que es verdad esta semana será falso dentro de 2 semanas. Entonces vamos de a poco porque estamos confrontados a un fenómeno que realmente no comprendemos. Lo segundo es que la solución del confinamiento tiene un límite muy precario, y eso efectivamente no todo el mundo lo asume así. Hay evidentemente una tendencia de acto reflejo securitario de decir, bueno, si me encierro voy a estar mejor, si quédate en casa, que es mejor quedarse en casa que otra cosa. La realidad, y si usted quiere llevarlo al manejo, la realidad dominicana, que nunca confinó, en este país no hubo un solo día de confinamiento. O sea, una restricción. pero hubo restricción de movimiento, etcétera. E incluso ni al inicio podemos hablar de confinamiento cuando fue estricto aquello. No, la gente por temor se quedaba, pero había una libre circulación que nadie ejercía. Le digo, pues yo sí la ejercía. Yo en ese momento estaba haciendo un estudio aquí en el país, llevando adelante casos en distintos puntos de la ciudad, viendo niños todos los días. Y tenía que cruzar la ciudad por un lado y para el otro, y efectivamente aquí nunca hubo confinamiento. Hubo un toque de queda desde el inicio. Sánchez Cárdenas hizo un toque de queda con Medina, hizo un toque de queda, y es eso lo que se rigió. Y le digo, inclusive al final, cuando ellos estaban terminando, lo iban alivianando, iban cortando poco a poco y usted puede ver que la República Dominicana tuvo excelentes resultados. Usted puede ir al país que tuvo el más grande confinamiento de América Latina, y seguramente creo que es el más largo del mundo, que es la República Argentina, y tiene hoy 106.000 muertos para un país que tiene 40 millones de habitantes. Mire bien, estamos hablando de una pequeña mitad de isla que tiene 10 millones de habitantes, donde usted piensa, bueno, están todos juntos uno al lado de los otros, esto se va a esparcir. Las cifras que se manejaban aquí eran fácilmente de 80.000 muertos. La gente pensaba que el sistema sanitario iba a partir, se iba a despedazar, y que había previsiones muy concretas de 80.000 muertos si seguíamos la curva española o si seguíamos la curva italiana, que todas se habían confinado. El confinamiento es lo primero que se hizo. Entonces, el país vivió lo contrario, nunca hubo confinamiento. La Argentina, que tiene 40 millones de personas y que tiene una cantidad la Argentina es 4 veces y medio Francia. La República Argentina entera es 4 veces y medio el país entero, Francia. 106.000 muertos al día de hoy. Todavía están con 300 y 400 contaminados por día, muertos por día, y estuvieron en 500 y en 600 hasta la semana anterior. No paran y no logran detenerlo, y hay varias diferencias, entre las cuales el confinamiento es una de ellas. Esto es el no confinamiento total que hizo Suecia, por ejemplo.
sin ningún tipo de medida, donde el sueco dijo, pase lo que pase, yo no voy a tomar ningún tipo de medida que no pueda sostener sobre el mediano y largo plazo y voy a dejar que esto evolucione de cualquier manera. Eso lo llevó a un punto donde este hombre terminó pidiendo disculpas porque él piensa que podría haber hecho otras cosas, pero sí es cierto que desde ahí para acá Suecia no evolucionó como uno de los peores países, se volvió como un país que no fue lo mejor que pudo haber sucedido. Se entendieron que había cosas que podían practicarse, que eran más inteligentes, que era tal vez una cosa más selectiva, separar la población que tenía más edad, separar la población que tenía menos edad, separar la población que estaba contagiada. Pero en tanto que tal, el confinamiento dejó de ser una solución hace ya un largo rato. Ahora, de hecho, por ejemplo, el caso Cuba llama la atención el alto índice de contagios y de fallecidos, habiendo también un proceso bastante fuerte de confinamiento. República Dominicana, por ejemplo, hoy reportó 0 defunciones y 0 acumulado de defunciones. Y ha ido bajando el tema de la hospitalización, se ha mantenido estable el tema de las camas UCI, de los ventiladores, en un 23-25% de ocupación. ¿Usted cree que estemos camino de esa comunidad o esa inmunidad de rebaño en medio de un proceso de vacunación y de la propia inmunidad que va creando el ser humano? Fíjese, sí, claro, la respuesta directa es sí, absolutamente. Pero fíjese que lo interesante del caso inglés es que los tipos tenían 54.000, 55.000 contagiados por día hasta el 17 de julio. El 19 de julio interviene una liberación total, el Freedom Day, y liberan total y absolutamente el país entero. No hay, las discotecas abiertas, los restaurantes abiertos, se acabaron los límites, no hay más nada, no hay toque de queda, no hay nada. Entonces, lo curioso de este caso es que al 1 de agosto la cantidad de contagios se dividió por 2. Se pasó de 54.000 casos a 24.000 casos, menos de la mitad, menos del 50%, sin haber hecho absolutamente nada. Entonces, lo asombroso es, no solamente, porque ¿qué dicen los ingleses? Dicen, si esto fuera simplemente una situación de rebaño, tendría que haber sido más lento y progresivo. Y como no fue más lento y progresivo, piensan que no es el rebaño, no es la función del rebaño que está frenando la contaminación. Y sin embargo, yo lo que puedo decirle es que lo que sí sucedió fue que se le opuso muy rápidamente, de manera muy brutal, al virus un shock con una enorme cantidad de gente que no estaba saliendo y que de repente salió y que está inmunizada. Hay que saber que en Inglaterra usted tiene de cada 10 adultos, 9 o han tenido la vacuna o han tenido la enfermedad. O sea que de cada 10, 9 están inmunizados. Claro. Inmunizado. Entonces, para que la gente sepa, por el propio anticuerpo que crea el organismo tras usted pasar la enfermedad. Claro, o la vacuna. O la vacuna. Y la buena noticia que teníamos naciendo en el mes de febrero, marzo, y que yo había comentado con ustedes, es que efectivamente la inmunidad que viene del hecho de haber tenido la enfermedad es de una excelente calidad, es muy, 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 muy resistente, tanto que cuando usted aplica una primera dosis de vacuna a una persona que tuvo una enfermedad, tiene una respuesta que es 60 veces superior a una persona a la cual le aplica la vacuna que nunca había estado enferma. Entonces la gente que como yo, por ejemplo, yo tuve el COVID en algún momento, no sé cuándo lo tuve, pero lo tuve, y cuando me aplicaron la vacuna, efectivamente, lo que yo puedo esperar es que aún con una sola vacuna sostenga una resistencia que es 60 veces mayor a la persona que no la tuvo. Pero entonces, lo que le aplicaron a esta gente, lo que aplicaron en la realidad inglesa, es que efectivamente se encontraron de repente oponiéndole al virus un escudo enorme de un montón de gente que efectivamente no deja circular. Lo que hace que el virus pueda vivir es que pueda seguir comiendo. Que pueda seguir comiendo quiere decir que encuentre dónde alojarse, que encuentre huéspedes, que encuentre gente sana que puede ir a buscar, donde se puede entrar y donde puede efectivamente volver a crear su propia vida. Necesita permanentemente encontrar huéspedes. Cuando usted le opone, cuando usted hace un confinamiento, lo que está haciendo es que le está guardando comida, porque guarda a la gente dentro de la casa y después la libera. Y cuando la libera, el virus que está dando vueltas vuelve a encontrar gente más. Cuando usted le opone de repente una resistencia de 9 sobre 10,
El tipo no encuentra lugar. Tenemos que suponer que lo que pasó en la República Dominicana fue no únicamente que efectivamente se creó una inmunidad porque efectivamente se tomaron medidas más. Aquí hubo una inmunidad que no era necesariamente de rebaño, pero una inmunidad que, un efecto médico, un efecto concreto que hizo, por ejemplo, que nosotros tuvimos desde mucho antes, una reacción que hacía que el virus no podía circular libremente. Seguramente el dengue, seguramente el chikungunya, seguramente ese tipo de enfermedades que tanto lugar toman en los huéspedes en el país, frenaron la evolución posible del virus. Entonces, lo que esta gente se encontró ahora es seguramente que en esta oposición brutal de muchísima gente vacunada, muchísima gente que ya lo tuvo, el virus no encontró lugar a dónde reproducirse y efectivamente está cayendo de una manera muy, muy, muy asombrosa.